Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. Bueno, abriendo este video de la Alianza Oscura parte 2 con unas imágenes del volcán de fuego de Colima, ya que estuve por allá estos últimos 7 días, acabo de llegar hace exactamente unas 48 horas menos. Estuve con mi compañero Eduardo, fuimos, al parecer queríamos grabar algo y se dio algo de grabaciones, pero bueno, ya hablaré un poquito más de esto. Solamente quería decirles que es por lo cual que me he tardado, sigo en México, ya me voy a regresar a mi residencia en esta semana que viene, primeramente Dios, me regreso para poder ya avanzar más en todos mis videos. Me tardé un poco, una semana yo creo, en subir la Alianza Oscura parte 2. Aquí se las tengo. Créanme que está muy interesante, sigue la secuencia de la parte 1. Esta vez vamos a hablar un poquito más de la International Nazi, de los banqueros. Siguiendo hablando de los banqueros, vamos a empezar a hablar del programa espacial secreto. Vamos a hablar un poquito de estas corporaciones, sobre mercenarios, militares mercenarios, y bueno, realmente vienen muchísima información también. Pero como les vuelvo a decir, tenía ganas de presentar antes de presentar este humilde documental, como se puede decir, o como esta plática, porque como ya saben, yo no soy un presentador profesional, simplemente es una plática sobre una historia no contada, de la que yo creo que así es, y quería presentarle estos videos o imágenes. Les voy a platicar qué fue lo que pasó. El domingo pasado, estamos ahora a 10, bueno, creo que fue el 6 en la noche o el 5 en la noche para amanecer el 6, arriba de nuestra refugio pasó un objeto volador no identificado. Mi compañero lo divisa, aprende mucho, no lo habíamos visto, sino que él lo hizo primero porque prendió muy fuerte. Yo lo grabo, en eso se apaga, se va rumbo al volcán de fuego, se apaga y estando allá de repente, pero no en el mero volcán, me imagino que porque hay cámaras grabando el volcán, sino que a un lado está el Nevado de Colima, y a un lado del Nevado de Colima ahí como que empezó a prender una luz muy brillante y se bajaba y se movía y se bajaba y se movía, y luego de ahí se desprendieron otras dos pequeñas luces, y bueno, ahí realmente nos estuvo mucho tiempo, 8 minutos, moviéndose de un lugar para otro, prendía y se apagaba, prendía y se apagaba, y hasta que desapareció. Fue, como les digo, a un lado del Nevado de Colima, o sea, está el volcán y al lado luego está el Nevado de Colima, y luego siguen las montañas, ¿verdad? Bueno, a un lado, como fuera de la toma de la cámara que tiene, me imagino que es el gobierno, no sé quién tiene monitoreando el volcán. No, esto fue encima, digo, a un lado. Ahora, ¿por qué lo platico? Bueno, es que se me hizo bien extraño, porque primero aparece por encima de nosotros, inclusive estábamos platicando que al parecer no íbamos a grabar nada, y ya habíamos grabado unos que habían pasado muy recio, dando unas vueltas ahí, mi compañero les aventaba el láser y bueno, ese tipo de cosas, pero nosotros queríamos algo más factible, más grande, que se viera un poquito más diferente. Y ya nos íbamos a meter, inclusive al refugio, ya en la mañana, ya estábamos ya con mucho frío y todo, cuando de repente pasa esta luz muy brillante, color anaranjado por encima de nosotros. Mi compañero me avisa, me indica con el láser, pero bueno, se veía realmente, se veía por todo el cielo porque estaba muy grande. Lo grabo, pero haz de cuenta que como avisando, pasa por ahí, se apaga, enfrente de la cámara, se apaga. Y donde se apaga, más adelante aparece esta luz ahí mismo, para donde iba esta luz brillante. Bueno, ahí prendió esta luz y ahí estuvo un tiempo moviéndose de un lado para abajo, hacia abajo de las montañas y luego hacia arriba, pero de una manera un poco rápido, y destellando y prendiendo mucha luz y lo apagando.
Y bueno, simplemente como les digo, quería presentárselos. Y es por lo cual que les digo, cuando yo ando en investigación de campo, muchas veces desgraciadamente me olvido subir algunos videos porque no puedo, no tengo la red. Mire, ahora mismo lo estoy subiendo desde la laptop de un amigo. Otra vez de mi amigo, se la pedí prestada para subir este video para todos ustedes, la segunda parte de la Alianza Oscura. Y también para presentarle estos videos y para que vean el por qué no lo había subido, porque no, inclusive allá en el volcán no teníamos señal, estuvimos en el refugio, inclusive el último día que estuvimos nos dio algo de miedo porque exhaló mucha ceniza, estaba algo caliente, se calentó mucho el ambiente, pero nomás fue allí donde estábamos en el refugio, parecía neblina. Cuando de repente me doy cuenta que es ceniza, bueno, sí me entró algo de miedo porque se empezó a subir mucho la temperatura. Tú sabes, ustedes saben, los volcanes son impredecibles, nunca sabe uno. Pero gracias a Dios no había viento, ahí se quedó, bueno, no se fue para otros lugares. Se quedó un ratito, como 1 hora y media, y luego se desintegró, se fue y se quedó muy frío. Y ya ese fue el último día, el siguiente día ya nos regresamos para el centro de la República Mexicana. Y bueno, amigos, pues es todo, realmente quería compartir con ustedes. Ahora sí nos vamos nos vamos a ir aquí al próximo capítulo de la Alianza Oscura parte 2. Y bueno, gracias por su apoyo. Y como ustedes van a ver, lo hice de una manera un poco rápido, porque también tengo que salir ahorita, bueno, en la mañana, esta mañana que sigue, voy a salir vaya a dar una plática. Aquí mismo en el centro de la República, pero de perdido son como 4 horas de distancia. Entonces lo voy a hacer de una manera, lo hice un poquito precipitado, pero yo les prometo que los próximos capítulos de esta serie la Alianza Oscura va a ser más tranquilo y con música, un poquito más mejor. Bueno, ahora sí comienzo, creo que ya me tardé mucho en comenzar este video. Y bueno, espero que lo disfruten. Muy humildemente, como lo vuelvo a decir, es una plática, no es una presentación, es una plática entre amigos. Comenzamos. Ya se acabó. Poco tiempo después de la derrota sufrida por el ejército de los Estados Unidos por parte de las sociedades secretas alemanas allá en la Antártida, en la expedición naval de 1946 y 1947, que fue comandada por el almirante Byrd, muchos historiadores honestos comenzaron a indagar más profundo, y vieron que había realmente sucedido algo que no cuadraba. Durante esas investigaciones, amigos, comenzaron a encontrar otras cosas, pero muy bien escondidas, y comenzaron a ver que, siguiéndole el rastro a lo que es el dinero, se dieron cuenta que tanto el comunismo como el fascismo y su respectivo ascenso al poder fueron financiados por banqueros Illuminati. Además, encontraron que estos banqueros financiaban ambas partes durante la Segunda y Primera Guerra Mundial. Vieron que era algo que solían hacer muy a menudo, sobre todo los banqueros del Vaticano, o sea, estoy hablando de los Rothschild, una de las familias más poderosas, si no la más poderosa del mundo. Ya en Estados Unidos, muchas corporaciones pertenecientes a estos mismos banqueros estaban ansiosas por contratar a los científicos nazis después de la guerra, que fueron traídos de Alemania en aquella muy conocida operación Paperclip. Muchas de estas corporaciones todavía pensaban que el fascismo era muy buena idea. Por aquel tiempo, aunque los ciudadanos estadounidenses seguían horrorizados por lo sucedido en la guerra y por lo que se había descubierto en ella, estoy hablando acerca del Holocausto, porque se le había dado pero demasiada o muy excesiva propaganda y una cobertura mediática muy extensa. El pueblo estadounidense todavía en aquel tiempo tenía fe y creía en lo que los medios de comunicación o de información masiva decían, amigos, y también confiaban todavía en sus políticos,
Así que se creyeron todo ese bombardeo mediático sobre el Holocausto y se lo creyeron. Acuérdense, era la década de los 40, finales de los 40. El pueblo, como les digo, todavía creía en sus militares y políticos y creían que estaban para proteger a ellos o para proteger al pueblo. Que no, ellos pensaban todavía que no podían mentirles y ni guardarles secretos. Claro, ahora sabemos que hicieron todo lo contrario, esos políticos que traicionaron a su pueblo. Así que imagínense la repercusión que tuvo lo del Holocausto. Y para ese periodo también nacía la International Nazi. En ese tiempo, como les digo, amigos, la gente cuando supo lo del Holocausto, que créanme lo que fue algo muy mediático, no culpo a la gente que se lo haya creído todo, porque se los ponían día y noche y vaya, quedaron horrorizados. Era la primera vez que se transmitía por medio de televisión, por imágenes, cosas muy horribles. Entonces imaginan el trauma de toda esta gente. Así que, aunque sabemos que mucho de eso era mentira, era propaganda en sí. Y también en ese tiempo, como les digo, también nació la International Nazi, formada por hombres como oigan este hombre, Otto Korzeny, Hjalmar Schacht y Martin Bormann, que seguían siendo fieles al nazismo. Seguro que ellos ya sabían que muchos de sus compañeros o camaradas y hasta el mismo Hitler estaban muy bien resguardados en Sudamérica y en la Antártida. Para aquel tiempo el líder argentino Juan Perón fue favorable a los nazis porque los británicos habían reclamado las Islas Malvinas. Además Argentina y Chile tenían grandes colonias alemanas en sus países. La secreta internacional nazi, que está muy bien documentada en los libros del historiador educado en Oxford, Joseph P. Farrell, y uno de sus libros se llama así, The Nazi International. Además hablan otros más sobre ello en otros libros. Él comenta, Joseph Farrell, comenta que gente de la International Nazi se infiltraron, pero muy adentro de los Estados Unidos y en otras compañías alrededor del mundo, después de terminar la ocupación de Estados Unidos en Alemania. Por ejemplo, Otto Korzeny financió la International Nazi y al mismo tiempo fue empleado por la CIA. Imagínense nomás eso. Después de la guerra también se dice que ayudó a Martin Bormann a recuperar el botín nazi depositado en países neutrales. Para esta organización, sobre todo lo que habían, ¿cómo les puedo decir? Lo que habían guardado en países neutrales para después de la guerra y comenzar con esta organización secreta. Sobre todo la que se tenía en Argentina. Se dice que en Argentina había un tesoro muy bien resguardado. Ya después hablaré qué fue lo que pasó y cómo tuvieron que ponerlo al nombre de los Perón, sobre todo de Evita Perón. Y cómo, bueno, es una historia muy larga que los nazis estuvieron muy arraigados con ese tiempo con los Perón en Argentina. Inclusive hay una historia donde la protagonista principal fue Eva Perón y también Otto Korzeny. Una historia que, bueno, es mejor no meterse en la vida personal de estas personas, pero le digo que realmente influyeron mucho para el comienzo de esta organización nazi. Como dije antes, poco antes del término de la guerra, para ser exactos, el 10 de agosto de 1944, Martin Bormann se reunió con importantes industriales alemanes. Aquí estoy hablando antes de que se terminara la guerra, unos meses antes. Entonces se juntaron todos y estos industriales también ya se habían dado cuenta de que los nazis perderían la guerra. Entonces desarrollaron planes para un mundo posguerra, o sea, después de la guerra. Así armaron un plan y empezaron a transferir dinero, como dije antes, a máquinas de herramientas, acero especial, planos para tecnología avanzada a diferentes países extranjeros, sobre todo países neutros, para ser utilizados después de que haya terminado la guerra. También se animó a los industriales a establecer empresas en estos países neutrales. Así, Otto Korzeny
se convertiría también en el hombre más importante de la organización Odessa, Organización para la Liberación de Antiguos Miembros de la SS. No hemos hablado mucho de la Odessa, pero la Odessa se convertiría, amigos, en una parte muy importante de la Internacional Nazi y ayudaría a escapar a los criminales de guerra nazi de la justicia y a obtener la liberación temprana de los culpables que estaban, y también la liberación temprana de gente que habían sido culpables y que estaban en prisión. Otro hombre muy importante de la Internacional Nazi fue el caballero de Malta, el general Reinhardt, jefe de inteligencia alemana en Europa del Este. Se había rendido al ejército de Estados Unidos y pronto fue trasladado a Camp Davis para entrevistas con los oficiales y la inteligencia militar de los Estados Unidos. Después de que Allen Dulles se convertiría en el director de la CIA, luego, amigos, contrató a Helen y a toda su organización de inteligencia. Claro, ambos eran caballeros de Malta, y les permitió seguir operando en Alemania, porque la CIA no tenía inteligencia en Europa Oriental, supuestamente, y menos en la Unión Soviética. En ese tiempo, alrededor del 50% de los ex-nazis, óigame bien, alrededor del 50% de los ex-nazis de la SS estaban en la nómina del personal de la CIA, de la recién nacida CIA en Estados Unidos. Es muy interesante poner atención en esto, amigos, que la organización Helen estaba alimentando con falsa inteligencia a la CIA, afirmando que Rusia se estaba preparando para invadir Europa Occidental. Pero en realidad los soviéticos estaban muy ocupados reconstruyendo sus ciudades en ruinas después de la guerra. Pero esta información falsa alimentó también la falsa Guerra Fría, esa que vamos a hablar a continuación. Porque para los ciudadanos comunes esta Guerra Fría fue el pan de cada día, por décadas. Era lo que se veían todos los días en los principales noticieros y periódicos del planeta, en los 60, 70, 80. Generaciones, varias de mi generación vivieron con el temor de un ataque nuclear. Ese era el objetivo, tener a la población, o ese era el objetivo real de esta élite, amigos, de los que están mero arriba de la pirámide. Su objetivo era tener a la población mundial con miedo. Así, los titiriteros del mundo, esta élite, ya había encontrado la forma de tener a la población del planeta bajo control, con lo mejor que saben hacer, que es inculcar el miedo del desastre en cada ser humano del planeta. Eso créanme que le sale muy bien a esta gente. La población todavía recordaba el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, porque desde Hollywood, óigame bien, desde Hollywood hasta las principales cadenas de televisión se mostraban escenas terribles del holocausto judío, pero no más de eso, también en películas y en documentales, bueno, hasta la fecha lo siguen haciendo, como si fuera una propaganda, porque para mí realmente fue una propaganda, o como les digo, a lo mejor sí era una propaganda. No se confundan, esto lo digo yo, amigos, no se confundan, no piensen que creo que no existió el holocausto. No, amigo, el holocausto yo creo que sí existió, pero ¿por qué solo mostrar esas imágenes si fue un holocausto también para la ciudadanía alemana, italiana, checoslovaca, rusa, francesa, etcétera, etcétera? Todos los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que me molesta mucho, amigos. Por eso pienso que el holocausto judío, que sí existió, insisto, fue una propaganda usada para algún tipo de agenda de alguien o de un grupo elitista, pero ¿con qué fin? Yo sé cuál es: causar más odio y consecuencia de venganza, terrorismo. O no me digan que el terrorismo no surgió desde la ocupación en Palestina, y el holocausto siempre se pone como pretexto para solapar lo que hace Israel con el pobre pueblo palestino, y que al final son los que están pagando sin deber nada ese holocausto que nos lo han metido nos lo han metido hasta nuestro muy profundo subconsciente, tanto Hollywood como los medios informáticos vinculados a esta élite, y no se diga la historia que ellos inventaron.
Así que amigos, imagínense, la población de esos años finales de los 40, ahora se les inundaba con noticias sobre una aniquilación humana por medio de una nueva guerra fría, con ataques nucleares entre las dos potencias involucradas en esta disque guerra fría, que créame, y todo eso junto con las imágenes del Holocausto, pobre gente, ¿no creen? La agenda de este grupo elitista le salió perfectamente, su agenda era perfecta, hacia un nuevo orden mundial. Por eso, amigos, yo creo que la Guerra Fría también fue eso, fue una falsa bandera, muy perfecta, y de ahí derribaron otras falsas banderas para seguir ocasionando guerras entre países de varios continentes y recaudar así millones en venta de armas a los países en conflicto. Los banqueros estaban detrás del comunismo y del capitalismo, créanme, incluso del narcotráfico de estupefacientes, un dinero muy bueno, por cierto, que necesitaban mucho para tener todo lo necesario para su recién programa espacial secreto. De esta alianza oscura o esta nueva civilización disidente, otra vez esta élite que estaba en el tótem de la pirámide volvían a hacer lo que más sabían hacer: financiar guerras, surtir de armas a ambos lados. Al fin también eran los dueños de las compañías de energía y del complejo industrial militar, dueños de las compañías constructoras internacionales. Ellos detrás de escena destruían naciones y ellos las construían, como pasó en Irak. Vaya, qué gran negocio, ¿no creen? Por eso son los dueños del mundo, tienen todo el dinero y todo el poder del mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían claro su próximo objetivo, que no era aquí en la Tierra. Créanmelo, amigos, no era aquí en la Tierra, era conquistar el espacio. Por eso estos banqueros también contrataron muchos ex-nazis traídos a Estados Unidos en la operación Paperclip. Todo esto fue la clave para mantener en la oscuridad el recién nacido programa espacial secreto. La Guerra Fría, amigos, fue de gran ayuda para esta gente privilegiada, para adquirir más dinero, para las corporaciones del complejo industrial militar, logrando amasar grandes sumas de dinero para poder seguir financiando ese recién nacido costísimo y muy costísimo programa espacial, o muy costoso programa espacial secreto. Recuerden, si no hay guerra, no hay negocio, así que por eso se inventaron la Guerra Fría, y después de la Guerra Fría se inventó el terrorismo. Entre ellos estuvo la guerra de Corea, de Vietnam y muchas otras más. No se diga las que ocurrieron en Centroamérica, que murieron muchos de nuestros hermanos centroamericanos. Y no se diga también los regímenes totalitarios en Sudamérica. De todo eso estuvo detrás la CIA y toda esta gente. También se inventó el terrorismo. Siempre, amigos, la venta de armas y de artefactos de guerra es un gran negocio. Pero ellos ya estaban pensando en la conquista e industrialización del espacio. Y eso les iba a costar muchísimo dinero. Comenzaron a crear las agencias de inteligencia. Los hombres que crearon la CIA, Allen Dulles y William Donovan, eran caballeros de Malta, del Vaticano. La misma institución que llevó a los fascistas al poder y luego ayudó a escapar de la justicia a los criminales de guerra nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Helen era también caballero de Malta, qué raro, ¿no creen? Ahorita, si ustedes van a los directores de las... esa parte lo digo yo. Si ustedes ven a los directores de las compañías que están involucradas con el espacio, la mayoría, o si no todos, son caballeros de Malta. El objetivo de la internacional nazi no era una resurrección del Tercer Reich. No, amigos, para nada. Hitler ya no era nadie para ellos. Ellos querían acceder a la tremenda productividad industrial de los Estados Unidos y de Rusia, claro. Esa prodigiosa productividad que había derrotado al Tercer Reich. Ellos tenían la ciencia avanzada, hablando de los alemanes, pero carecían de instalaciones de producción para construir su flota espacial necesaria para seguir colonizando el espacio. También se necesitaban ese acceso para reconstruir Alemania. La muy inteligente y muy astuta la Internacional Nazi se estaba infiltrando gradualmente en las agencias de inteligencia de la industria estadounidense, en la política
en el programa espacial oficial de los Estados Unidos. Más significativamente, se estaban infiltrando en el complejo industrial militar, que ahí es donde daba miedo. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan, amigos, cuando Eisenhower en su última, ¿cómo se dice?, speech o conferencia que dio, que habló sobre eso, sobre el complejo industrial militar? Él ya sabía realmente que muchos de estos ex nazis de la operación Paperclip se habían infiltrado muy bien, y ellos eran los que le pasaban la información y junto con otros que traicionaron al país de los Estados Unidos, pasaron mucha información a la sociedad disidente que estaba en la Antártica. Muchos de estos cuales ex nazis seguían con sus creencias y objetivos muy nazis. Después de la operación High Jump, que fue un fracaso, vuelvo a decir, un fracaso rotundo de los Estados Unidos al tratar de acabar con la base en la Antártida, el gobierno del presidente Truman consideró muy seriamente, amigos, atacar la base secreta alemana de la Antártida con armas nucleares. Después de que la misma Gran Bretaña fracasó en destruirla, porque inclusive ya hablamos de eso antes. Pero esa noticia se filtró, como les digo, ya estaba muy filtrado el gobierno de los Estados Unidos, los complejos industriales militares, inclusive en las agencias gubernamentales. Por eso esa noticia se filtró, y los científicos alemanes le comunicaron a sus compañeros alemanes de Argentina y de la Antártida que el presidente Truman trataba de mandar una bomba atómica, una bomba nuclear a la Antártida. Y en respuesta, los alemanes de la Antártida enviaron un escuadrón a sobrevolar varias ciudades estadounidenses con sus muy espectaculares discos voladores. Y también inclusive volaron muchas ciudades estadounidenses hasta la capital de Washington 2 veces, amigos, con sus artefactos voladores en forma de platillo. Así, 2 veces sobrevolaron la Casa Blanca en señal de que ellos tenían más poder que los Estados Unidos. En aquella inolvidable noche de 1952, miles de estadounidenses vieron esos objetos voladores no identificados, que ahora sabemos que eran de estos alemanes de esta civilización disidente de la Antártida. Así, los alemanes le dieron a entender a Truman que las ciudades norteamericanas podrían ser destruidas también fácilmente si llegara a llevar a cabo su ataque nuclear a la Antártida. Además, la International Nazi ya sabía lo de los artefactos extraterrestres recuperados por los Estados Unidos, estos lo que habían recuperado en Cape Girardeau, Missouri, en 1941, en la batalla de Los Ángeles, que cayeron 2 en 1942, y lo del desierto de Nuevo México, en Roswell, en 1947, y que fueron llevados al campo aéreo Wright-Patterson. Y sabían cómo el gobierno de Truman había clasificado muy altamente todo lo relacionado con los extraterrestres, y cómo el gobierno de Estados Unidos desacreditaba todo sobre el tema extraterrestre al público en general, y no nomás a los estadounidenses, sino al mundo. Eso fue otro motivo para que fue otro motivo, como le digo, para estos alemanes, y a su favor, para que el sobrevuelo de estos platillos voladores sobre Washington, y también de amenazar al gobierno de Truman, de que ellos harían público la existencia de los extraterrestres al público en general, al mundo, y de la tecnología de antigravedad, de la energía libre. Imagínense si se hubiera hecho eso público al mundo en 1952. Hubiera sido una catástrofe, créamelo, para esa gente de la élite. Hubieran caído, y sus compañías petroleras se hubieran ido al carajo, y sobre todo sus compañías de energía. Así que pronto los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos aceptó unas negociaciones con la secreta internacional nazi. Se iban a usar científicos nazis de la operación Paperclip como intermediarios. Y estas negociaciones continuaron en la administración de Eisenhower. Cuando ese acuerdo secreto fue acordado entre las dos partes, los consejeros de Eisenhower le convencieron para convenir con ese tratado, y así ganar tiempo para asumir e infiltrar a la International Nazi, mientras desarrollaban tecnología en Estados Unidos
con la tecnología, para ponerse al par con la tecnología de los nazis, y para proteger mejor a los Estados Unidos, ya que ya tenían estas naves extraterrestres, le estaban haciendo tecnología inversa. Durante ese mismo periodo de tiempo, la administración de Eisenhower también entró en tratado secreto llamado GREADA con extraterrestres del sistema de Zeta Reticuli, también por razones similares de esperar, similares como los alemanes tenían miedo de que invadieran los Estados Unidos. Y también para esperar tiempo mientras adquirían tecnología superior, para igualar así a los reticulianos y ser capaces de defenderse de un ataque extraterrestre en la Tierra. Al final, la internacional nazi les ganó la partida, amigos, de la infiltración, ya que ellos ya se habían infiltrado muy bien en el complejo industrial militar, y con mucha ayuda de las corporaciones que les gustaba mucho. A estas corporaciones, amigos, les gusta mucho la filosofía fascista, porque les encanta tener como esclavos a la gente, y porque habían visto cómo había sido un éxito el fascismo en Alemania y en Italia. Así que desafortunadamente para la administración de Eisenhower, la International Nazi ganó la carrera de infiltración. Eso fue atribuido probablemente a la naturaleza de la codicia corporativa. Sí, estas corporaciones que ahora son las dueñas del mundo ganaron la partida. Su codicia siempre ha ganado. Así, amigos, una vez más, que la International Nazi ya tenían un firme control sobre la infraestructura de los Estados Unidos, comenzó la construcción masiva en el espacio y los programas espaciales secretos. Fue cuando comenzaron a trabajar con grupos poderosos económicamente de la cabal estadounidense estoy hablando, que ya habían trabajado juntos desde la Segunda Guerra Mundial y antes. Así, la International Nazi funcionó como una sociedad separatista. La parte más importante ahora era cómo se iba a financiar a sí misma, porque se necesita mucho dinero, mucha mano de obra y mucha paciencia y otras cosas más para crear una sociedad separatista dentro de una sociedad o de una civilización ya existente como la nuestra, amigos. Y se sabe que casas bancarias y corporaciones germanas y norteamericanas que ya antes habían tenido negocios causando y financiando la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque para estos banqueros, amigos, el negocio es más importante que la lealtad nacional. Estas organizaciones bancarias operaban en secreto, financiando, de nuevo lo vuelvo a recalcar, y perdonen que lo recalque mucho, pero siempre financiando a ambos bandos en las guerras, y siguieron haciendo lo mismo en todas las guerras del siglo XX, desde las llamadas mundiales 1 y 2, la de Corea, Vietnam, la del Golfo, y muchísimas más, la de Centroamérica, Sudamérica y varias más. Recuerden, esta gente son los dueños del complejo industrial militar, y el lema debe de ser: sin guerras no hay negocio. Es muy triste, amigos, pero es la realidad. Si supieran cómo algunos aviones bombarderos de Hitler se construían en Estados Unidos, no me lo creyeran. Se mandaban clandestinamente por Sudamérica y luego a África para luego llegar a la Alemania nazi. La Ford Company aquí en Estados Unidos construía los tanques de Hitler y apoyó al régimen nazi. Lo apoyó siempre. Fue apoyado por bancos estadounidenses, como ya hablamos antes en la primera parte. Financiaron a Hitler, financiaron a los aliados. ¿Dónde está la nacionalidad, amigos? De estos monstruos. No tienen conciencia. Su jueguito causó millones de vidas humanas muertas, muchas hambrunas, enfermedades y muchísimo sufrimiento a nuestras familias enteras. Ahora disculpen por lo iluso que soy en llamar personas a estos parásitos, súbditos de estos dracos, porque ellos solo son súbditos, créanme, de otros llamados los Cruzados de Orión, que ya hablaré más adelante de ellos, que en sí vienen siendo los dracos, o más conocidos como la Federación Draco, y sus civilizaciones conquistadas. Ellos son los responsables de todo. Estoy tratando de descubrir para ustedes su agenda, que incluye el esconder nuestra historia, nuestra verdadera identidad,
nuestro lugar de procedencia, porque nosotros no somos terrestres, amigos. Venimos de algún lugar mucho mejor que este laboratorio llamado Tierra. Pero eso nos han estado manipulando nuestro ADN desde hace más de 6,000 años. Ahora, siguiendo con la International Nazi, hay muchas preguntas sin respuesta sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿No se les hace raro, amigos, como si los aliados y nazis se odiaban a morir? ¿Cómo fue posible que al acabar la guerra, más del 50% del personal de la recién creada CIA fueran alemanes nazis de las sociedades secretas alemanas? ¿Cómo? ¿Por qué el general Helen de la SS nazi se le permitió continuar operando de manera independiente su organización de espionaje en Europa del Este hasta la década de 1960? Cuando fue incorporado a la agencia de inteligencia del BND de Alemania Occidental. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial se estima que un 50% también de nazis entró en el tratado secreto acordado entre Eisenhower y los representantes de la Internacional Nazi? ¿Por qué posteriormente Estados Unidos y Rusia tendrían acceso a la base lunar alemana en 1961? ¿Por qué, amigos? Nunca se habla que la Internacional Nazi se infiltró en la base política, económica, industrial y militar de los Estados Unidos. Eso es por eso que básicamente se fusionó el programa espacial secreto alemán con el estadounidense, al que yo lo llamo la Alianza Oscura. Como ven, amigos, hay muchas preguntas en el aire, y yo me pregunto en veces, ¿qué si sería posible que los ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo no se nos permite conocer muchas de estas preguntas? ¿Saben qué pienso yo? Y muchos ciudadanos más, tanto de Estados Unidos como del mundo, que es porque a lo mejor la realidad es que la Internacional Nazi ya controla a los Estados Unidos de América en la actualidad. Más adelante, cuando hable de la conquista e industrialización del espacio, volveré a hablar de nuevo de esta Internacional Nazi y sus aliados. Los ejércitos mercenarios, sicarios a sueldo de transnacionales. No he hablado de eso, de petroleras, de corporaciones contratistas del programa espacial secreto. Que, como le digo, ese es otro mal. Algunas corporaciones transnacionales contrataron su propio ejército mercenario. ¿Cómo pasa ahorita? A menudo compuesto por antiguos y bien entrenados miembros del ejército de la Marina y Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de Israel y de otros lugares, para proteger sus propios intereses sobre algunas operaciones. Por ejemplo, las compañías petroleras, amigos, utilizarían sus mercenarios para proteger sus instalaciones petroleras de la extracción de petróleo, en los que ellos llamaban países hostiles, entre comillas, sobre todo, desgraciadamente, a nuestros países de Latinoamérica y otros de África. Amigos, algunos de estos mercenarios que trabajaron, créanmelo, porque yo vi un video que no está en internet, que pasaron que este señor trabajaba para estas transnacionales del petróleo, un ex militar, y él decía que mataron mucha gente inocente, nativos latinoamericanos que se quejaban de los desastres ecológicos que causaban estas compañías petroleras. Pero nadie habla de eso, de las transnacionales, que cómo mataban, como ha sucedido inclusive en mi país, en México, gente que cuidaba el agua y cuidaba los bosques, y al final hasta mujeres arrasaron matándolas pero no se imaginan. No quiero decir nombres ahorita porque más adelante pienso hacer un video de una mujer el cual toda su familia dio su vida por eso, por los bosques mexicanos, y cómo estas transnacionales están robando el agua, el petróleo y muchas cosas más. Y como les digo, este hombre platicaba y todos estos hombres, amigos, estos mercenarios acabaron sus días ahogados en el alcoholismo por su remordimiento. Estaban intentando ocultar su culpa emocional de tantas vidas inocentes que asesinaron. Pero claro, eso nunca va a salir en los periódicos, eso nunca salió en los medios de comunicación. No podía salir eso. ¿Cómo si las transnacionales americanas vienen a invertir dinero? No, amigo, las internacionales vienen a ser esclavos, es todo lo que vienen a hacer, y a robarse nuestras bellezas naturales.
y muchas cosas que vienen a hacer a nuestros países. Ellos a fuerzas quieren implantar un nuevo orden mundial, en el cual inclusive un país que pronto voy a hacer es el ensayo para un nuevo orden mundial, y lo van a ver. Y como les digo, todo eso para la insaciable ambición de estas compañías transnacionales, y también la ambición de los gobiernos corruptos, de nuestros gobiernos corruptos, que se dejaban sobornar y comprar por estas petroleras. Sí, amigos, estas compañías iban y sobornaban a los gobiernos de países petroleros de Latinoamérica y África. Hasta la fecha, no creen que se ha acabado, o que a los mexicanos no les recuerda algo la ley de la reforma energética. Uno de los más grandes robos y engaños más recientes ocurridos en ese hermoso y mi país, que es mi país. Siguiendo con estos mismos mercenarios, amigos, también fueron contratados por contratistas de defensa, sí, como la Lockheed Martin, como Northrop Grumman y Boeing y otros más, y fueron utilizados para vigilar las instalaciones de proyectos negros del programa espacial secreto, operando por estas corporaciones, que son operados por estas corporaciones. Algún general de una estrella una vez dijo, y que por cierto trabajó en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, comentó una vez esto, dijo que le asustaba lo que hacían estos mercenarios porque no eran controlados por el gobierno estadounidense. A pesar de que trabajaban dentro de él, se les veía vestidos como militares, pero sin insignia, sin rangos, sin afiliación a la Fuerza Aérea. Todos ellos formaban parte de un programa de presupuesto negro completamente muy oculto. Algunos consideran que lo que ocurría con este grupo no era obra del gobierno tradicional de Estados Unidos, ya que él no era el responsable, sino de un gobierno tras la sombra, un gobierno arriba del gobierno, un gobierno que gobierna sobre todos los gobiernos del mundo. Todo eso se consideraba que eran como operaciones ultraclandestinas, tanto de la CIA o de operaciones de la Fuerza Delta, donde Estados Unidos, que el gobierno tradicional, como les digo, no asumía ninguna responsabilidad. Muchas veces los mismos presidentes no se les informaba de todo lo que estaba pasando. Acuérdense lo que pasó con Clinton, con Jimmy Carter, no se les avisaba nada. Realmente existía, el mismo Clinton lo dijo una vez, que había un gobierno más arriba de él. Amigos, desgraciadamente siguen existiendo estos ejércitos mercenarios, pero ahora cualquier gobierno, incluyendo nuestros países latinoamericanos, los han contratado. Y por experiencia propia, espero que nunca tú o alguien de tu familia tenga que ver con ellos, créamelo. Porque esta gente que pertenece a estos ejércitos mercenarios ni siquiera tiene nombre, es como que no existen, es aterrador de verdad. Bueno, cambiando de tema un poco, pero que también es historia no contada, es la que este general comentó sobre nuestra luna. General de una estrella que les digo, dijo, hubo muchas misiones Apolo, que las que se conocen, hubo Apolo 18, 19 y 20. También los rusos tuvieron muchos hombres en la luna, además de que ya se hacían planes para que el mundo fuera capaz de viajar comercialmente a Marte y a las lunas de Marte. Ya se puede, ya se están haciendo, pero en secreto, amigos. Todo esto fue creado en conjunción por los rusos, chinos y estadounidenses. Porque después vamos a hablar de la global galáctica, vamos a hablar del CCI, vamos a hablar de todos estos programas espaciales secretos, donde se van a dar cuenta de por qué hablo de esto y por qué digo esto. Y les digo, ya que, como ven, Obama salió hace poco diciendo que se habían acabado las idas, los viajes a la luna, al espacio, y realmente es una farsa. Todos saben que es una farsa. Es una farsa lo del cierre de nuestra única estación espacial. Realmente es de dar risa lo que dijo Obama la última vez que salió con esto, que ya no iba a haber viajes al espacio. Lo que sucede también es que todo lo que tiene que ver con el programa espacial secreto está muy bien compartimentado, amigos. También eso lo dijo el mismo general. También dijo, muchas de las cosas que comento las escuché de otros oficiales sobre cosas realmente clasificadas, y otras las experimenté con mis propios ojos.
Y continuaba diciendo, hay un montón de documentos de operaciones conjuntas de la NASA y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para aquellos que siguen creyendo que la NASA es civil. No, amigos, es militar. Y lo que ellos decían con respecto a los proyectos de la Luna. Amigos, un paréntesis. La base operacional de la Luna, la llamada Comando Operación Lunar, eso es de mí, vaya, se ha estado construyendo por más de 60 años. No ha parado. Mucho material fue también llevado de aquí, del planeta. ¿Se imaginan ustedes lo grande que es, que se esté construyendo desde 1960? Bueno, ya habían construido los alemanes una base pequeña, pero realmente el complejo industrial militar empezó a construir ya lo que es la base en 1960. Randy Cramer, en una entrevista para Deep Space, comentó para este documental llamado Deep Space, una entrevista que la pueden encontrar aquí en este canal, y dijo que había lugares o segmentos de la base lunar construidos desde la década de 1940 y que las dejan sin remodelar, así se quedan, con los materiales que se usaron según el año de su construcción. O sea, no la remodelan jamás, se quedan como cuando se construyó, el mismo decorado, vaya. Comentó que había compartimentos de la base muy futuristas y que cuando recorría la base era como viajar en el tiempo por los decorados, algunos compartimentos de los años 40, 50 y 60 y así, etcétera, hasta llegar a lo que él dice que son los lugares más futuristas. Pero recalcó Randy Cramer que es grandísima, es posible que muy pocos la conozcan por completo. Algo más, amigos, uno de los programas espaciales secretos los corren los chinos, rusos, estadounidenses, británicos, italianos, franceses, neozelandeses, australianos y obvio Canadá. Hay otros de menos importancia, pero están involucrados los gobiernos secretos de muchos países del planeta. Ahí están incluidos nuestros países latinoamericanos y España. Los nombro porque son los que nos interesa saber qué papel llevan en todo esto. Más adelante hablaré de este programa espacial, como dije, llamada la Liga Galáctica de las Naciones, donde nuestros países están involucrados, pero representados por los súbditos de cada país al gobierno oscuro mundial. No por los presidentes que conocemos de nuestras naciones, no, ellos ni siquiera saben de todo esto. Esos son solo marionetas puestos ahí por estos otros que controlan tras bambalinas estos llamados, o que son los que realmente gobiernan nuestros países. Pero ¿qué pasó con la Internacional Nazi? Bueno, amigos, ya hablaremos un poquito más de la International Nazi, y hablaremos también de estos programas espaciales secretos. Hablaremos de la Dark Fleet. Este video lo estoy editando rápido, disculpen, todavía no llego a mi casa, todavía ando en el centro de la República, andaba en el Volcán de Fuego. Tengo ahí unas cosas importantes que compartir con ustedes. He estado visitando a unas personas, a unos amigos, para comentar, para platicar. Y bueno, ha estado la agenda un poquito difícil. Así que la otra semana ya me regreso para mi casa, si Dios quiere. Así que bueno, aquí termino esta parte. Les digo, más adelante hablaremos del CCI, del conglomerado intergaláctico o corporativo intergaláctico. Hablaremos de esta la Global de Naciones. Hablaremos de la flota oscura, hablaremos de muchas cosas más interesantes. Y ya nos centraremos un poquito más en la conquista y en la industrialización del espacio, de la alternativa 3. Bueno, esto va a seguir realmente, me faltan muchos capítulos. Ya llegando a casa ya me voy a ir más seguido. Y para aquellos que están esperando el libro amarillo de los Evans, les dije, ya lo tengo en la casa. Lo que pasa que está en el disco duro que tengo en la casa, no lo tengo aquí, por eso no lo he subido, pero llegando tenga por seguro que se lo subo. Bueno, soy su amigo Antonio Cisneros, un abrazo para todos ustedes. Y bueno, se acaba la segunda parte de la Alianza Oscura. Ya continuaremos más adelante con todo esto. Gracias por aguantarme y gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado. Seguimos en contacto. Abrazos.